Hola, mi nombre es Nuria Hernández Alcántara, de segundo cuatrimestre. Estudio en la institución IEDEP San Salvador El Seco, Puebla. Bueno, hoy hablaremos sobre la independencia de Reforma, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Empezaremos con la independencia de Reforma. Esta se consumó en 1821, mientras que la Reforma fue un periodo de guerra civil que se desarrolló entre 1857 y 1861. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo de Dolores a levantarse en armas contra los españoles. De igual manera nos dice que la independencia de Reforma se promulgó entre 1855 y 1863, durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo principal de ella fue separar la Iglesia y el Estado, pues la Iglesia habría adquirido un gran poder, el cual influía en las decisiones políticas. Por último, puedo decir sobre este tema, es que la guerra de Reforma, de independencia de Reforma, fue una guerra civil entre liberales y conservadores. Ahora vamos a hablar del Porfiriato. El Porfiriato dejó grandes legados en la infraestructura, la economía y la educación. Por ejemplo, se desarrolló la industria petrolera, se organizaron las finanzas de gobierno y se regularizó el cobro de impuestos. También se dice que Porfirio Díaz habría sido destacado militar durante la Guerra de Reforma de 1858 y 1861. Entonces, el Porfiriato tuvo continuidad y se tradujo en un auge material, fruto de apertura a la inversión extranjera y la liquidación de terrenos ociosos que fueron vendidos a propiedades privadas. Esto se convirtió en grandes terratenientes, mientras que la mayoría de campesinos permanecía sin tierras, y al mismo tiempo el gobierno insistió en la modernización del país, por lo que se convirtió en una obra pública y la expansión de la red. Entonces, esto fue lo que sucedió con el Porfiriato. Ahora vamos con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue consecuencia del descontento popular contra la dictadura de Porfirio Díaz, mientras que Francisco Villa fue uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. También la Constitución de 1917 fue redactada en Querétaro y promulgada el 5 de febrero de 1917. La Constitución de 1917 reconoció los derechos laborales colectivos, los derechos de libertad y la enseñanza laica y gratuita. Lo más importante de ella fue, o es, reconocer, más bien dicho, los derechos sociales y laborales. También la Revolución Mexicana consistió en un conjunto de interacciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que prosiguen a la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, conocida como el Porfiriato, y que se extendieron hasta la tercera década del siglo XX, cuando nos dice que se proclamó la Constitución Mexicana. Entonces, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado, el cual comenzó el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 5 de febrero de 1917. Bueno, esto fue una breve reseña sobre la independencia de Reforma, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Puedo decir, por último, que todas ellas, estos temas son muy importantes en la educación de México, ya que en un futuro docente vamos a enseñarle e impartir a los alumnos estos temas que son muy importantes para el futuro. Muchas gracias por todo. Esta fue una breve reseña y muchas gracias por su atención.